Bueno chicos, entonces quedamos que la cantidad de energía que tenía un cuerpo se manifestaba en una diferencia de temperatura y que lo que nosotros llamamos calor es una energía que se mueve, que está en tránsito. Eso llamamos calor, digamos, a diferencia de la energía mecánica o a la energía calor, digamos, a otro tipo de energía, es que el calor es una energía que está en movimiento. Entonces dice que la temperatura va a depender de la energía cinética de las moléculas de una sustancia. Llámese gas, sólido metálico, sólido no metálico o líquido. ¿Sí? Que como nosotros sabemos, cada sustancia tiene fases o estados a condiciones normales de temperatura. Nuestro trabajo es hacer que el hierro cambie de fase o estado. Lo que nosotros queremos hacer en una etapa en el taller es hacer un cambio de fase a través del calor de una determinada sustancia que puede ser cobre, estaño, plomo, aluminio y si llegamos a producir tanta energía, el hierro. Entonces, nuestro trabajo es hacer un cambio de estado, que el hierro o el aluminio se funda. Eso implica un cambio de fase o de estado. Y eso implica que hay un cambio molecular en la estructura molecular de esta sustancia, ya sea gaseosa, sólida o líquida, en las condiciones normales de temperatura y presión en las que nosotros vivimos. Entonces, nuestro trabajo es hacer que se produzca ese cambio de fase para que lograr un proceso en particular que es lo que nosotros llamamos fundir y poner en un molde y reproduzca una pieza que nosotros queremos reproducir. Pero entonces, para terminar este concepto de calor específico que se manifiesta, esa cantidad de calor o energía que tiene un cuerpo en un cambio de sus características físicas, nosotros vamos a explicar lo siguiente. Vamos a empezar por los gases. Nosotros dijimos que la temperatura depende de la energía cinética de las moléculas de la sustancia. Entonces vamos a empezar por el gas. Vamos a empezar por los gases a volumen constante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los gases están a volumen constante y a una determinada presión? Que digamos que la presión va a ser la ambiente, normal, ambiente, ¿sí? La presión ambiente a una temperatura ambiente, ¿sí? Tal como nosotros inflamos un globito, que va a estar un poquito más de presión que el ambiente, ¿sí? Ok, por eso el globo se desinfla, porque hay más presión dentro del globo que fuera en el ambiente. Pero vamos a suponer que nosotros hemos hecho un tarrito, un cilindro donde le hemos puesto gas, cualquier gas. Entonces, está a temperatura ambiente, a presión ambiente y a temperatura ambiente. ¿Esto qué implica? El gas, las partículas de un gas, siempre tienden ocupan el volumen que se les da. Es decir, si yo a 5 partículas de hidrógeno le doy un volumen de 5 milímetros cúbicos, va a ocupar 5 milímetros cúbicos. Si yo ese volumen lo hago a 1 metro cúbico y es totalmente hermético, las partículas van a ocupar, 5 partículas de ese gas van a ocupar ese metro cúbico y van a disminuir su presión, ¿sí? La presión del gas que ejerce sobre las paredes. Entonces, ¿qué quiere decir? El gas va a ocupar el volumen que se le dé, ¿sí? Entonces, en este caso hay un X número de partículas de gas, de moléculas de gas, puestas en un determinado volumen, a temperatura ambiente y a presión ambiente. Acá. Y ustedes ven una flechita. ¿Qué significa esa flechita? Esa flechita implica la cantidad de energía cinética, es decir, la cantidad de movimiento que tienen estas partículas. Es decir, por eso una partícula
de gas ocupa el volumen que se le dé porque se mueve, tiene una cantidad de movimiento, una energía cinética que se está moviendo y va a ocupar siempre el volumen que se le dé. Pero ¿qué pasa si al mismo tarrito hacemos un paso y lo pongo sobre una hornalla? ¿Sí? Incido fuego sobre el tarrito. ¿Sí? Empiezo a calentarlo. Lo primero que voy a notar es que va a subir de temperatura. El tarrito le va a transferir la energía calórica a las moléculas del gas. Por transferencia se va a calentar estas moléculas. ¿Y qué implica que esa energía? ¿Cómo se manifiesta esa energía? Digamos que es este calentamiento de la lata y que le transfiere a las moléculas. Ustedes ven que las flechitas son más grandes acá cuando la caliento. ¿Eso qué implica? Que cuando yo le pongo calor a un gas, las partículas o moléculas de ese gas van a ganar energía cinética, es decir, la cantidad de movimiento va a ser muchísimo más grande, se van a mover a mucho más velocidad, a mucho más violencia, y van a tender a estar siempre en movimiento, se van a chocar, en fin, a grandes velocidades por el calor que yo le estoy metiendo. Es decir, cuando yo a un gas le pongo calor, se manifiesta en un aumento de su energía cinética. Esa energía cinética, que está representada por la flecha, aquí chiquitita y acá grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy transfiriendo la energía que se manifiesta en el movimiento de la partícula y en el cambio de temperatura también de ella, ¿sí? No es tan solo la energía, sino que lo voy a percibir en temperatura. Tiene más energía. Entonces, pero no tan solo porque el volumen dice que es a volumen constante, es decir, es el mismo tarrito, que yo lo único que hice es le puse energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el volumen es constante, no lo dejo que se expanda el gas, va a aumentar la presión. Es decir, acá va a haber una enorme diferencia de presión entre el gas frío y el gas caliente. Y es la misma cantidad de gas, pero por la energía cinética de las partículas se va a manifestar en un aumento de presión y en un cambio de la temperatura, ¿sí? Eso es cuando pasa en un gas, cuando yo le pongo trabajo o calor, digamos, aumenta su energía cinética. ¿Sí? Entonces, en este caso el gas tiene las moléculas que siempre tienden a estar separadas y van a ocupar el volumen que uno les dé. Ahora, ¿qué pasa en una sustancia sólida de naturaleza metálica como la que nosotros vamos a trabajar? Bueno, vamos a ver en el próximo video.